Para comprender de una mejor manera el pensamiento de los más ilustres representantes del anarquismo, primero debemos entender y comprender qué es el anarquismo. Cuando hablamos de anarquismo, nos referimos a un movimiento político, filosófico y social que tiene como objetivo principal la abolición del Estado y de toda forma de gobierno, al igual que toda forma de autoridad, jerarquía social o control que la sociedad le pretende imponer a los individuos. El anarquismo considera dichas formas de dominio como algo artificial, dañino y además innecesario, pues los seres humanos poseen una tendencia natural a un orden justo y equitativo, que se ha pervertido mediante los pactos sociales. Ahora bien, también es importante entender el conocimiento científico del anarquismo. Por un lado, es indispensable que penetremos en la esencia de un movimiento que se atreve a poner en tela de juicio lo que se consideraba hasta ahora indiscutible. Por otra parte, hay que resolver la cuestión de si es preciso contrarrestar el referido movimiento con las armas de la fuerza, defender lo existente o su marcha lenta y su tranquilo desarrollo. Existe hoy la mayor confusión en lo referente al anarquismo, y esto es generalizado. Unas veces se estima que la suprema ley del anarquismo, una ley de evolución histórica, y otras veces decimos que es una felicidad del individuo, así como otras que es la justicia. Cuando se dice que el anarquismo rechaza el derecho, la sociedad o solo el Estado, a todo el que se proponga estudiar científicamente el anarquismo, debe exigírsele dos condiciones muy importantes. En primer lugar, es preciso que conozca los más importantes y significativos trabajos anarquistas. Y en segundo lugar, es preciso que al que pretende hacer el estudio científico del anarquismo le sean familiares la ciencia del derecho, la economía y la filosofía. Como punto de partida, tenemos entre las doctrinas reconocidas como anarquistas, que son la de Godwin, Proudhon, Stirner, Bakunin, Kropotkin, Tucker y Tolstoy. Todas ellas están consideradas como anarquistas en la mayoría de las definiciones del anarquismo y en las otras afirmaciones de carácter científico relativas a él. La doctrina de Guillermo Godwin nació en 1756 en Wittenberg. A partir de 1773 estudió teología en Oxford. Posteriormente vivió como escritor en Londres, donde murió en 1836. Godwin publicó numerosos trabajos sobre filosofía, economía e historia, así como también novelas, tragedias y escritos juveniles. Su doctrina acerca del derecho, el Estado y la propiedad se halla contenida preferentemente en su obra. Al empezar su trabajo, el autor nos dice que en todos los gobiernos son necesariamente un obstáculo para nuestro perfeccionamiento. Aquí tenemos terminantemente expresada la doctrina del autor. Godwin no da el nombre de anarquía a su doctrina sobre el derecho, el Estado y la propiedad, pero esta palabra no le inspira temor alguno. La anarquía es un mal temible, pero el despotismo es más terrible aún. Cuando la anarquía ha herido a centenares de individuos, el despotismo ha sacrificado a millones y más millones, no haciendo con ello otra cosa que perpetuar la ignorancia, los vicios y la miseria. La anarquía es un mal de corta duración, mientras que el despotismo es casi inmortal. Según Godwin, nuestra suprema ley es el bien de la comunidad. ¿Y en qué consiste el bien de la comunidad? Consiste en que todas las acciones de los individuos deben ser en beneficio de la comunidad. Ahora vamos a analizar qué es el derecho para Godwin. Él rechaza el derecho para poder conseguir el bien de la comunidad, y lo rechaza en general y totalmente, y no solo para especiales y determinadas relaciones de tiempo y espacio. El derecho es una institución que produce los más perniciosos efectos. Una vez que se ha comenzado a dar leyes, no es ya fácil dejar de darlas. Los actos humanos son distintos y distintas son también su utilidad o nocividad. Cada vez que se presentan nuevos casos no previstos, se demuestra que las leyes son insuficientes, de manera que es indispensable estar haciendo constantemente nuevas leyes.
A menudo damos al derecho el nombre de sabiduría de nuestros padres, pero esto es una ilusión singular. Con frecuencia era un producto precisamente de sus pasiones, de su temor, de sus envidias y su falta de estrafias y sus ambiciones de mando. El bien de la colectividad reclama en lo futuro el lugar del derecho, sea ese bien mismo lo que sirva de ley para los hombres. El verdadero principio que debe colocarse en lugar del derecho es el de la soberanía limitada de la razón. El Estado en el pensamiento de Godwin. Como Godwin rechaza el derecho de una manera absoluta, no tiene más remedio que proscribir también de una manera absoluta el Estado. En efecto, lo considera como una institución jurídica que se opone total y especialmente al bien de la colectividad. Tal concepción señala un término violento a toda ciencia política, y parece recomendar a los hombres que se sometan tranquilamente a todo mal y no se rompan la cabeza en busca de mejoras. Finalmente, en el sentido de la concepción, deberla ser de que toda persona encomendase a otra la administración de su conciencia y la apreciación y juicio de sus obligaciones. Pero nosotros no podemos renunciar a nuestra independencia moral, lo cual es una propiedad que no podemos ni enajenar ni donar. Por consecuencia, ningún gobierno puede hacer provenir su poder de un contrato originario. La propiedad para Godwin. La propiedad, como él dice, el presente sistema de propiedad, es decir, la distribución actual de bienes regulada por el derecho, es, según Godwin, una institución jurídica que se opone entera y especialmente al bienestar de la colectividad. El presente sistema de propiedad distribuye los bienes de la manera más caprichosa y consiguientemente más desigual que darse puede. El accidente de la descendencia amontona en manos de algunos hombres una monstruosidad de riquezas. Cuando alguno se convierte de mendigo en persona bien acomodada, se sabe que lo ordinario es que tal cambio no sea debido precisamente a su honradez o actividad lícita. Los hombres diligentes y trabajadores de nuestra sociedad difícilmente consiguen lo bastante para poder librar a sus familias de los rigores del hambre. Esta desigual repartición de los bienes estorba por completo el bienestar de la colectividad y es un obstáculo para el progreso intelectual. La doctrina de Proudhon. Pedro José Proudhon nació en 1809 en Besançon. Trabajó como topógrafo. En 1838 en la Academia de Besançon le concedió una pensión para ir a París a hacer sus estudios científicos. En 1848 a 1850 publicó en esta ciudad sucesivamente varios periódicos y en 1848 fue miembro de la Asamblea Nacional. Proudhon publicó una multiplicidad de escritos referentes sobre todo a materias de filosofía, de economía y política. Proudhon dio el nombre de anarquismo a su doctrina tocante al derecho, al Estado y la propiedad. ¿Cuál es la forma de gobierno a que debemos dar preferencia? ¿Qué es lo que sois? Soy anarquista, dijo. Según Proudhon, nuestra suprema ley es la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la estimación inmediatamente sentida y recíprocamente presentada de la dignidad humana, sea quien sea la persona y sea donde quiera el sitio en la que la misma se halle en juego. Yo debo tributar a mi prójimo igual estimación que a mí mismo y procurar hasta donde pueda que los demás se la presten también. Esto es lo que me ordena mi conciencia. El derecho para Proudhon. El autor rechaza en nombre de la justicia no en verdad el derecho, pero sí casi todas las normas jurídicas concretas y sobre todo las leyes del Estado. El Estado hace leyes, tantas como intereses quiere proteger, y como los intereses son innumerables, de aquí que la máquina legislativa tenga que estar trabajando sin descanso. ¿Qué pueden ser las leyes para aquel que piensa por sí mismo y es responsable por sí mismo? Para el que quiere ser libre y se siente capaz de ello.
Yo estoy dispuesto a orar, pero no quiero ninguna ley, no reconozco ninguna. Me defiendo contra todo precepto que me impone una superioridad que se pretende ser necesaria. ¿Se sabe qué son y para qué sirven? Para los poderosos y ricos son telas de araña, para los pobres y humildes, irrompibles cadenas en manos del gobierno y redes de pescar. El Estado, según el pensamiento de Proudhon. De aquí que Proudhon proscribe el Estado de una manera absoluta y sin limitación alguna de tiempo ni espacio, es más, lo considera como una relación jurídica que se opone a la justicia de un modo especial. El gobierno de los hombres por los hombres es una esclavitud. Todo aquel que ponga en sus manos sobre mí para mandarme es un usurpador y un tirano. Yo lo declaro enemigo mío. El poder de unos hombres sobre otros se halla en toda sociedad en relación inversa al grado de la evolución social, y la probable duración de este poder puede calcularse en atención al deseo más o menos general de una constitución verdadera, esto es, científica. Toda soberanía de unos hombres sobre otros es una monarquía, ora la oligarquía, ora la democracia, y en todas ellas son en igual medida ilegítima y también son insensatas. Sobre todo, la democracia no es otra cosa que un arbitrio constitucional que sucede a otro arbitrio constitucional. No tiene valor científico alguno, y a lo más puede considerársela como una etapa preparatoria para una monarquía unitaria. La propiedad en el pensamiento anarquista de Proudhon. Puesto que la única norma jurídica que Proudhon admite es la que es preciso cumplir los contratos, no es posible que reconozca tampoco más que una sola relación de derecho, a saber, la relación que se da entre las partes contratantes. Por consiguiente, lo mismo que proscribe el Estado tiene por fuerza que proscribir también la propiedad, lo cual es un efecto de especiales normas jurídicas, y cuanto relación jurídica involuntaria, liga aún a aquellas personas que no se han comprometido por medio del contrato a respetarla. En su concepto, la propiedad es el derecho de usar y abusar, esto es, el dominio absoluto e irresponsable del hombre sobre sí mismo y sobre sus bienes. Así la propiedad no fuera el derecho de abusar, dejaría de ser propiedad. El pensamiento de Stirner. Otro de los principales exponentes del anarquismo científico es Stirner. Nació en Baviera en 1806. Desde 1826 a 1828 estudió filología y teología en Berlín. En 1844 abandonó este puesto, quedándose no obstante a vivir en Berlín, donde murió en 1856. La doctrina de Stirner acerca del derecho, el Estado y la propiedad está contenida principalmente en su libro El único y su propiedad en 1845, pero aquí se presenta la siguiente cuestión. ¿Es posible hablar en general de una doctrina de Stirner? Este autor no reconoce deber alguno. Los hombres son como deben ser, como pueden ser. Stirner no reconoce tampoco en general que exista verdad alguna. Las verdades son frases, modos de hablar, palabras, reunidas o opuestas en orden y organizadas, constituyen la lógica, la ciencia y la filosofía. Así como no hay verdad, tampoco hay derecho, libertad en la humanidad, que tenga existencia a mis ojos y a los cuales haya de someterme. Si no hay una verdad siquiera a lo que el hombre deba consagrar su vida y sus fuerzas por ser hombre, desde el momento en que se le somete a una regla, a una soberanía, a una ley, etc., se le convierte en siervo. Mientras creas en la verdad, no creas en ti mismo y eres un siervo, un hombre religioso. Tú solo, exclusivamente tú, eres la verdad, y de más bien, eres más que la verdad, la cual frente a ti es nada. Según Stirner, la suprema ley para cada uno de nosotros es su propio bienestar. El que tiene que gastar su vida en prolongar su vida no puede gozar de ella,
Y el que se busca primero su vida tampoco ha gozado ni puede gozar de ella. Ambos son miserables. El derecho en el pensamiento de Stirner rechaza el derecho por exigirlo así, el bienestar particular de cada uno, y lo rechaza sin limitación alguna de tiempo y espacio. No existe el derecho porque el individuo lo reconozca necesario para su bienestar, sino porque lo reputa sagrado. La ley es sagrada y el que falta a la misma un delincuente. Los hombres no se han hecho de nuevo dueños de la idea derecho, que ellos mismos crearon. La criatura les ha tomado por la mano. El derecho no se destruye cuando se envuelve y lo protege el poder, pero a la vez que se pierde el concepto, pierde también su sentido de palabra. El que tiene el poder está por encima de la ley. La tierra pertenece a aquel que sabe apoderarse de ella. Si se lo apropia, no solo le pertenece la tierra, sino también el derecho de apropiársela. Este es el derecho egoísta, es decir, que el derecho para mí porque es derecho. El Estado, según Stirner, justamente con el derecho, tiene necesariamente que proscribir Stirner de un modo absoluto la institución jurídica que recibe el nombre de Estado. Sin derecho no es posible el Estado. Tampoco existe el Estado porque el individuo reconozca necesaria la existencia del mismo para su bienestar, sino por considerarlo sagrado. Pero el Estado no es una cosa sagrada. La conducta del Estado es la violencia, y mientras el ejercicio de esta, por parte del Estado, se llama el mismo derecho, al ejercicio de la violencia por el individuo le da el nombre de delito. Si no hago lo que él quiere, el Estado dirige contra mí todas sus fuerzas, sus garras de león y sus uñas de águila. La propiedad en la doctrina de Stirner. Juntamente con el derecho, tiene que rechazar por fuerza a Stirner de un modo absoluto la institución jurídica de la propiedad. Esta vive por gracia del derecho. Solo en el derecho es donde la propiedad encuentra su garantía. No es la propiedad un hecho, sino una ficción, un pensamiento. Esta es la propiedad jurídica, la protegida y garantizada por el derecho. No son mías las cosas por mí, sino por el derecho. La propiedad así considerada no tiene tampoco por base que el individuo se estime necesario para su bienestar, sino que el que reputa como sagrada. La propiedad en el sentido burgués significa propiedad sagrada, que quiere decir que yo tengo que respetar tu propiedad. Respeto de tu propiedad, esto es lo que da el poder a los políticos, todos y los cuales poseen su porción de propiedad, y han producido en parte por este cuidado una increíble división de la misma.